Óscar Puente irrumpe en el debate con un brillo personal en la mirada. Ha escuchado durante semanas las críticas de Alberto Núñez Feijóo al actual salario mínimo interprofesional. Lo ha oído describirlo como un obstáculo para la creación de empleo, un problema para la competitividad, un exceso del sanchismo. Pero ahora, en el Pleno, ha decidido no quedarse en las convenciones. Viene a responder con firmeza, con argumentos y con el peso de la experiencia vivida por millones de familias. Comienza recordando el contexto. En España, más de 2 millones de personas viven con ingresos inferiores al SMI. Y la gran mayoría son madres, trabajadores a tiempo parcial, mayores. Segmentos que no son cifras. Son personas. Y cuando Feijóo habla de que el SMI perjudica a las pymes y destruye empleo, Puente lo interrumpe con brutal honestidad. Y a esos que viven con menos, señor Feijóo, ¿se imagina usted vivir con 100 euros al día para todo? El hemiciclo se tensa. Puente coloca la pregunta y no la retira. Y Feijóo se encoge, buscando una réplica que no llega. Con voz firme, el alcalde señala que la evidencia empírica desmiente al PP. En los últimos años, con un SMI creciente, el empleo industrial y el empleo de servicios básicos han aumentado. Más contratos indefinidos, más seguridad, más poder adquisitivo. Y los trabajadores no viven peor por el SMI. Viven peor por los alquileres altos, la precariedad hipotecaria, el desempleo estructural. Pero de eso Feijóo no habla. Habla del costo, no del bienestar. Feijóo intenta responder con el mantra de la rigidez laboral. Más salario equivale a menos empleo. Puente no desperdicia la oportunidad. Habla de los países europeos con salarios mínimos altos y empleos dignos. Francia, Alemania, Países Bajos. Y pregunta, ¿por qué no seguimos ese ejemplo de proteger a la gente? Le molesta que se viva con dignidad. La pregunta cala hondo. Porque no se trata de economía. Se trata de dignidad. El portavoz socialista saca a escena una serie de gráficas. Evolución del SMI en relación con el PIB, con la productividad, con la inflación. Feijóo se pasa la mano por la frente. Pero Puente extiende esas gráficas con cifras sobre consumo interno, sobre compra de bienes, sobre consumo básico. Porque el SMI no solo sube salarios, alimenta economía, reduce subsidios, activa el país. Hay un momento clave. Puente vuelve a decir humillar no, pero lo hace con tono suave. Usted y su partido no pueden humillar a quien vive con menos de 1.000 euros al mes, señor Feijóo. No pueden presentar ese drama como un obstáculo económico. Lo dice sereno. No es gritar, es el golpe de claridad que resuena en el cuerpo. Es la marca del argumento que duele porque está centrado en la experiencia cotidiana de la gente. Feijóo, por momentos, titubea. Busca los manuales de la frialdad. Quiere retomar el discurso de competencia internacional. Pero es Puente quien lo intercepta. Competitividad no es pobreza. Competitividad es capacidad de ahorro, de consumo, de vivir bien. Y tras esa frase, deja hablar a los hechos. Empleo creciente, empresas que reclaman trabajadores, jóvenes que pueden independizarse. Y viene el golpe definitivo. Cita ejemplos de municipios con SMI por debajo de la media, cuyos índices de pobreza infantil se han disparado. No le interesa que hable de niños que pasan hambre en su distrito. Prefiere hablar de pymes, de costes. Y deja en el aire la pregunta, ¿desde cuándo los costes sustituyen al cuidado? El silencio crece. Puente no exige respuesta, exige dignidad. El debate ya no trata sobre cifras frías, sino sobre hogares vivos. Sobre madres que trabajan de sol a sol. Sobre jubilados que esperan los 1.200 euros de pensión mínima. Sobre la persona que trabaja 8 horas por un salario que no cubre el mes. Y Feijóo, por primera vez, pierde el ritmo. Se encierra en el guión del PP, con la cara tensa. Porque sabe que está hablando de personas y no de variables. Puente sigue. Habla de pymes que defienden el SMI. Lo piden porque eso les da más estabilidad. ¿Se imagina usted planificar su negocio sin saber cuál será el ingreso mínimo? ¿Usted cree que pagar dignamente es una locura? La energía en sus palabras transmite confianza. No está defendiendo privilegios, está defendiendo derechos. El tono es claro, no es una ofensa personal a Feijóo.
Es una defensa colectiva de millones que no están representados en esa visión monetarista del mercado. Y la llamada de final es explícita. Le ruego, señor Feijóo, que no persiga como enemigo a quienes simplemente quieren vivir con respeto. El salario más bajo de España no es un negocio, es un derecho. Y Puente desiste, recoge su carpeta y se sienta. La sala contiene la respiración. En ese momento se puede oír un clic en la retórica política. No es solo un debate. Es un compromiso. El PS. El ambiente en el pleno se vuelve tenso. Puente, aprovechando el momento, cita la evolución real de las pensiones mínimas, de las prestaciones por desempleo, de las ayudas a dependencia. Todo se ha incrementado junto al SMI. Y vuelve a mirar a Feijóo. No es un privilegio, señor Feijóo. Es un avance gradual que ha protegido a quienes más lo necesitaban después de años de recortes. La sala se conmueve. Porque no se trata de abstracciones, sino de vidas reales. Feijóo responde lanzando otro argumento, que esas ayudas generan deuda, que son insostenibles sin producción, que habría que mirar los parámetros macroeconómicos. Puente aguanta el golpe. Y contesta con datos de contabilidad social que demuestran que invertir en personas genera retorno económico, menos presión sanitaria, menos gasto en emergencias. Invertir en salud y cuidado es también política fiscal responsable, señor Feijóo. Y eso no aparece en sus balances cortoplacistas. Acto seguido, Puente recurre a un pequeño testimonio humano, una carta que recibió de una trabajadora sanitaria, que con el SMI nuevo podía permitirse volver a pagar el curso de su hijo. Usted no puede ignorar eso justificando la ecuación numérica. Son vidas detrás de esos números, afirma. Y la sala contiene el aliento. La política se transforma en historia, en empatía. Los diputados del PSOE lo aplauden con discreción. Desde otros grupos también se asientan. El argumento ha calado. Feijóo intenta retomar el ritmo, recupera su documento y recomienda planes de choque de empleo juvenil. Pero Puente lo frena. ¿Y por qué no empezamos por lo primero, señor Feijóo? Garantizar que el salario mínimo cubre la coste de vida. Un golpe que deja sin respuesta. El cruce sigue con la cuestión del salario digno. Feijóo habla de los convenios, de la negociación sindical, de la libertad empresarial. Puente se inclina hacia adelante, como si quisiera compartir un secreto con el hemiciclo y con quienes escuchan desde casa. Dejen que sean los convenios quienes recojan los avances, pero también refuercen la negociación colectiva. No ignoren a los sindicatos que reclaman cláusulas automáticas de actualización del SMI. Es una propuesta práctica, no retórica, realista. La siguiente fase del debate gira hacia la pobreza laboral. Puente introduce las cifras. Españoles empleados que viven por debajo del umbral de la pobreza. Y pregunta retóricamente, ¿es ese el mercado laboral que usted defiende, señor Feijóo? ¿Hace falta ser más pobre para demostrar que el sistema funciona? La sala se crispa y se abre una grieta en el argumento dominante. Porque esa es una realidad que no entra en la propaganda. Feijóo intenta cambiar de registro y critica la inflación, los costes energéticos. Puente retoma de inmediato, lo cita con argumentos combinados y le devuelve a la argumentación central. Podemos afrontar los costes con ayuda directa a las familias, con estabilización del IPC en el salario, con medidas sociales, pero no presentando el SMI como enemigo del crecimiento. Es un instrumento de cohesión. La intervención concluye con una frase que quedará resonando. Usted puede seguir presentando al SMI como una carga. Pero es, en realidad, un respaldo moral y económico a quienes sostienen el país con su trabajo. El salario mínimo no es una losa, señor Feijóo. Es la base sobre la que construir una sociedad inclusiva. Cuando Puente da por terminada su intervención, se escucha un aplauso contenido, seguido de miradas de respeto. Porque ha defendido más que una cifra. Ha defendido la dignidad. La atención de todo el Congreso y de miles de ciudadanos en redes se concentran en ese momento final del discurso de Óscar Puente. No fue un broche efectista, sino una afirmación de principios. Cuando un político habla de salarios mínimos con datos y emociones reales, despierta empatía y genera confianza. El impacto no se queda ahí. Las redes sociales registran un aluvión de comentarios, compartidos y testimonios de personas que ven reconocida su realidad en esas palabras. Desde el PSOE, la intervención se toma como bandera.
No necesitó unos discursos académicos, bastó una cuestión de dignidad. Municipios, parlamentos autonómicos, asambleas ciudadanas replican el mensaje y exigen respuestas concretas. ¿Por qué no revisamos el SMI con el objetivo de garantizar un salario digno? Se convierte en pregunta recurrente. La intervención se vira en hoja de ruta política. Para la izquierda progresista mayor de 50 años, el público más atento a la vida cotidiana y la estabilidad social, ese discurso no suena a promesa vacía. Suena a defensa real de su presente y su futuro. En sus conversaciones diarias, ya son muchas las personas que preguntan a sus representantes, ¿qué van a hacer para protegernos de la pobreza laboral? Porque en los hogares, la conversación ha cambiado, no es qué proponen, sino, ¿cómo nos van a proteger? El PP intenta reaccionar. Feijóo minimiza el asunto, TV y medios afines reducen el debate a una escena de enfrentamiento. Pero quienes han visto el discurso saben que no se trató de eso. No fue un debate convencional. Fue un acto de visibilidad democrática. Y ahí reside el poder de la intervención, cuando el SMI dejó de ser número y se convirtió en hogar, escenario, familia. Esta es la oportunidad histórica. La izquierda puede convertir esa reacción emocional en acción política. Ya no vale un tuit de apoyo. Es hora de llevar al Parlamento cláusulas automáticas de actualización del SMI, vinculación real con la inflación, refuerzo de la negociación sindical, ayudas fiscales a empresas que cumplen, sanciones a quienes basan su modelo en salarios miserables. Es decir, propuestas legislativas concretas. Y hay una segunda convocatoria, la movilización social. Semanas de debate comunitario, encuentros en asociaciones, charlas en bibliotecas. Porque si una política que defiende a los vulnerables no sale del Pleno y va al territorio, se queda en discurso. El potencial de la intervención de Puente está en que puede conectar con la gente. Y es necesario sostener ese vínculo con argumentos y fórmulas. Tercero, el compromiso mediático. Mostrar esa intervención en múltiples canales, junto a testimonios de trabajadores, pensionistas y autónomos. Porque quienes han vivido con menos de 1.000 euros al mes no son meros actores de un guión político, son protagonistas del cambio. Y merecen ser visibilizados con justicia. Finalmente, llegó el momento de transformar indignación en consecuencia. No por odio, no por revancha, sino por convicción democrática. La llamada es simple. Exige a tus representantes que legislen cuanto antes, que protejan el SMI, que construyan una economía con equidad real. Que protejan la base del país, no la cumbre. Porque si esta sociedad resiste frente a quienes presentan la dignidad como un problema económico, si organiza una respuesta responsable, si gana el pulso a la narrativa del recorte y la austeridad expandida, habrá ocurrido algo más, una nueva etapa de la izquierda progresista, una etapa que mira a los ojos y dice, nos importas tú, no el superávit inhumano. Y así, la intervención de Puente deja de ser un momento para convertirse en un impulso. Porque en la defensa del salario mínimo no solo cabe la política, cabe la dignidad de una sociedad que no está dispuesta a que unos pocos sirvan como excusa para recortar derechos. Ese es el reto. Y ese puede ser el comienzo.